El milagro del Sol de Fátima representa uno de los eventos más extraordinarios y debatidos del siglo XX en el ámbito religioso. Ocurrió el 13 de octubre de 1917 en la Cova da Iria, cerca de la pequeña localidad de Fátima en Portugal, y es considerado por la Iglesia Católica como un signo público que confirma las apariciones marianas reportadas por 3 niños pastores: Lucía dos Santos, 10 años, Francisco Marto, 9 años, y Jacinta Marto, 7 años. En plena Primera Guerra Mundial, y en un Portugal marcado por un fuerte anticlericalismo tras la instauración de la República en 1910, 3 humildes niños pastores afirmaron haber visto a una señora más brillante que el sol en una encina desde el 13 de mayo de 1917. La figura, identificada como la Virgen María, se apareció mensualmente el día 13, pidiendo oración, penitencia y devoción a su Inmaculado Corazón. En las apariciones de julio y septiembre, la Virgen prometió explícitamente: «En octubre haré un milagro para que todos crean». Esta profecía se difundió rápidamente, atrayendo multitudes crecientes pese a la hostilidad de las autoridades civiles, que incluso secuestraron temporalmente a los niños en agosto para intentar disuadirlos. El 13 de octubre de 1917, a pesar de una lluvia torrencial que había convertido el terreno en un lodazal, se congregaron entre 30.000 y 100.000 personas, según diversas estimaciones. El periodista Avelino de Almeida, del diario anticlerical O Século, calculó entre 30.000 y 40.000. El profesor Joseph Garrett, de la Universidad de Coimbra, elevó la cifra hasta cerca de 100.000. Entre los asistentes había creyentes devotos, curiosos, escépticos, periodistas y hasta personas que habían acudido con intención de ridiculizar el supuesto engaño. Tras la aparición de la Virgen a los 3 niños, solo ellos la veían, Lucía pidió a la multitud que mirara al sol. De repente, la lluvia cesó abruptamente, las nubes se abrieron y el sol se hizo visible como un disco plateado opaco que podía contemplarse sin dañar los ojos. Los testigos describieron que el sol comenzó a danzar, girar sobre sí mismo a gran velocidad, zigzaguear, emitir rayos de colores multicolores, rojo, azul, amarillo, verde, violeta, que teñían el cielo, los árboles, la tierra y los rostros de la multitud. Muchos relataron que el sol pareció desprenderse del firmamento y caer en zigzag hacia la tierra, generando pánico entre la gente, que gritaba, rezaba el acto de contrición, o se confesaba en voz alta pensando que llegaba el fin del mundo. El fenómeno duró aproximadamente 10 minutos, con interrupciones breves. Al finalizar, el sol volvió a su posición normal. Un detalle frecuentemente mencionado es que la ropa y el suelo, completamente empapados por la lluvia matutina, se secaron casi instantáneamente. Algunos testigos también reportaron curaciones inexplicables. Entre los relatos más impactantes destacan los de personas no predispuestas a creer. El periodista Avelino de Almeida escribió en O Século: «El sol temblaba, hacía movimientos bruscos, fuera de toda lógica científica, y bailaba según la expresión de los campesinos». El profesor Joseph Garrett describió el sol como un disco de plata pálida, que giraba y proyectaba colores sin causar ceguera. Incluso testigos a decenas de kilómetros, como el poeta Alfonso López Vieira, afirmaron haber visto fenómenos luminosos similares. La Iglesia Católica, tras exhaustivas investigaciones, declaró en 1930 que las apariciones de Fátima eran dignas de fe. El milagro del sol se interpreta como una confirmación pública de las palabras de María, quien pidió oración por el fin de la guerra, conversión de Rusia y penitencia para evitar castigos mayores. Los famosos secretos de Fátima, entregados por Lucía al Vaticano, incluyen visiones proféticas sobre el siglo XX, el comunismo y el sufrimiento de la Iglesia. Desde una visión escéptica, se han propuesto varias hipótesis naturales. Efectos ópticos por mirar fijamente al sol, daño retinal temporal, ilusiones de movimiento y colores. Fenómenos atmosféricos, nubes estratosféricas, polvo en suspensión, parhelio o falso sol. Sugestión colectiva en un ambiente de alta expectativa emocional. Sin embargo, estas explicaciones enfrentan dificultades. El fenómeno fue visto por personas a kilómetros de distancia, donde no había sugestión directa, no todos sufrieron daños oculares pese a mirar prolongadamente, y no se registraron anomalías solares en observatorios astronómicos lejanos, lo que apoya un carácter localizado, compatible tanto con lo sobrenatural como con un evento atmosférico raro. El milagro del sol de Fátima sigue siendo, más de un siglo después, un enigma que divide opiniones.
para millones de personas representa una intervención divina extraordinaria, un signo visible, en un siglo de incredulidad y materialismo. Lo innegable es su impacto histórico. Fortaleció la fe de innumerables personas, dio origen al santuario más visitado de Portugal, y sigue invitando a la reflexión sobre lo visible y lo invisible, lo explicable y lo trascendente. Como dijo la propia Virgen según los videntes, el milagro ocurrió para que todos crean. Y ciertamente sigue provocando que muchos se lo pregunten. Gracias por ver el video, suscríbete para más contenido como este, nos vemos en el próximo.